China ha hecho desaparecer uno de sus problemas más incómodos, el desempleo juvenil. O al menos, lo ha hecho en el papel. En junio de 2023, la tasa de paro entre jóvenes alcanzó un récord de poco más del 21%. Apenas 2 meses después, la Oficina Nacional de Estadísticas dejó de publicar el dato. La excusa oficial fue la necesidad de revisar la metodología y decidir si los estudiantes que buscan empleo debían contarse como desempleados. En la práctica, fue un movimiento para silenciar un número políticamente explosivo. La opacidad no se limitó a este caso. También desaparecieron cifras sobre ventas de terrenos, inversión extranjera, índices de confianza empresarial e incluso estadísticas de cremaciones. Un patrón que genera desconfianza en analistas e inversores y que contrasta con la tendencia global hacia la transparencia. El mensaje es claro. Pekín prefiere controlar la narrativa antes que mostrar cifras que evidencien vulnerabilidades. Para entenderlo, hay que mirar atrás. Durante décadas, el desempleo oficial en las ciudades se mantenía en torno al 4%, un número tan bajo y constante que pocos lo creían real. Solo en 2018, en un gesto de apertura hacia los estándares internacionales, China empezó a publicar la tasa de desempleo juvenil mensualmente. Al principio, se movía entre el 10 y el 12%, pero la pandemia lo cambió todo. En 2021, superaba el 14%. En mayo de 2022, rozaba el 20%, y en junio de 2023, superaba el 21%. El problema trascendió las estadísticas. En redes sociales surgió el término bailán, que significa dejar que todo se pudra, una filosofía de resignación ante un futuro incierto. Otros, incapaces de sostenerse por sí mismos, volvieron a casa de sus padres, autodenominándose hijos a tiempo completo. Estos fenómenos reflejaban una generación frustrada, algo que para el gobierno significaba un riesgo de inestabilidad. El temor no es infundado. La historia está llena de ejemplos en los que masas de jóvenes sin empleo han sido el motor de protestas. Para Pekín, reconocer que más de una quinta parte de sus jóvenes no trabaja es como encender una mecha. Por eso, silenciar la cifra busca minimizar el problema en el debate público y evitar que se convierta en un catalizador de descontento social. Al mismo tiempo, hay un objetivo de imagen: mantener el relato de éxito económico que sostiene la legitimidad del Partido Comunista. Reconocer el desempleo masivo entre los jóvenes mejor preparados de la historia del país sería admitir que el modelo ya no garantiza prosperidad automática. Ocultar la cifra es, para ellos, ganar tiempo y espacio para intentar reactivar la economía sin la presión diaria de la opinión pública. La solución que presentó Pekín fue cambiar las reglas del juego. Con la nueva metodología, los estudiantes que buscan empleo ya no se cuentan como desempleados. El resultado fue inmediato. La tasa cayó del 21,3% en junio de 2023 al 14,9% en diciembre del mismo año. Para las autoridades, se trataba de una mejora técnica. Para muchos analistas, era un simple maquillaje estadístico. Pero el alivio fue breve. En el verano de 2024, con la llegada de una nueva oleada de graduados, incluso bajo el nuevo cálculo, el desempleo juvenil volvió a subir, llegando al 18,8% en agosto. Detrás de este repunte, había una cifra récord. Casi 12 millones de nuevos graduados universitarios buscando trabajo, frente a una creación de empleos formales que crecía mucho más despacio. La magnitud del problema queda clara al comparar la tasa de paro juvenil triplica la general del país. Las causas son profundas y combinan dos factores principales. El primero es la desaceleración económica. Tras décadas de crecimiento vertiginoso, China enfrenta un endeudamiento crónico en gobiernos locales, una crisis inmobiliaria persistente y un freno en sectores clave para el empleo joven. Además, sectores que antes absorbían mano de obra cualificada sufrieron duras regulaciones. En 2021, por ejemplo, se prohibieron las academias privadas de tutoría, eliminando decenas de miles de empleos que solían ser una salida rápida para recién graduados. El segundo factor es un desequilibrio estructural en la educación. En las últimas 2 décadas, China multiplicó el número de universitarios, pero el mercado laboral no se adaptó al mismo ritmo. Cada año, millones de jóvenes buscan empleos administrativos o intelectuales que simplemente no existen. Además, muchas carreras populares, como derecho o literatura, están saturadas, mientras que hay escasez de perfiles técnicos. A esto se suma un factor cultural. Durante décadas, la política del hijo único llevó a las familias de clase media a invertir todo en la educación de su único descendiente. Ahora, esos hijos regresan a casa con títulos de máster o doctorado, pero sin un empleo que cumpla sus expectativas y sin la posibilidad de devolver el esfuerzo económico de sus padres. Ante este panorama, el Partido Comunista no solo ajustó la estadística, sino que pidió a los jóvenes bajar sus expectativas y saborear la amargura. Resucitó la retórica de Mao Zedong.
animando a los graduados a ir al campo o a regiones menos desarrolladas para contribuir donde hace falta. Sin embargo, en la práctica, pocos están dispuestos a abandonar las ciudades y renunciar a sus aspiraciones profesionales. El problema de fondo sigue siendo el mismo. Sin un crecimiento económico sólido, no habrá suficientes empleos para absorber a toda una generación que, paradójicamente, es la mejor preparada en la historia del país. La industrialización masiva que durante décadas ofreció trabajo a millones de campesinos ya no puede replicar ese milagro. El modelo económico basado en manufactura barata y construcción intensiva muestra claros signos de agotamiento, mientras la transición hacia una economía más tecnológica y de servicios avanza con tropiezos. Para que la situación cambie, es esencial recuperar la confianza en el sector privado, como ocurrió en los primeros años del auge económico chino. Empresas innovadoras y en expansión fueron entonces el motor del empleo juvenil. Sin embargo, las campañas regulatorias de los últimos años han enfriado ese dinamismo. Sin un giro en esta política, la creación de empleo seguirá rezagada frente a la presión demográfica. El desempleo juvenil también plantea una amenaza social a largo plazo. Una generación sin perspectivas laborales estables puede caer en un círculo de precariedad, dependencia familiar y frustración. El fenómeno cultural del bailan es solo una de las expresiones visibles de ese desgaste emocional. Si estas actitudes se arraigan, el país corre el riesgo de ver erosionada la ética de trabajo, que ha sido uno de sus motores de desarrollo. A nivel político, el Partido Comunista se enfrenta a un dilema: mantener el relato de estabilidad y prosperidad o reconocer la magnitud del problema y afrontarlo con reformas profundas. La primera opción gana tiempo, pero a costa de acumular tensiones invisibles. La segunda implicaría reconocer errores y asumir un riesgo político que Pekín rara vez acepta. Mientras tanto, las redes sociales y plataformas digitales, a pesar de la censura, siguen siendo un espacio donde circulan testimonios de jóvenes que relatan cómo, tras años de estudio y sacrificio, se enfrentan a meses o incluso años sin conseguir un empleo digno. Historias de ingenieros trabajando como repartidores o de graduados universitarios aceptando empleos de baja cualificación ilustran un desajuste alarmante entre formación y mercado. La cuestión es si China logrará transformar este desafío en una oportunidad. Un reajuste hacia sectores emergentes como energías renovables, inteligencia artificial o biotecnología podría abrir nuevas vías laborales. Sin embargo, esto exige inversiones masivas, un cambio en las prioridades educativas y, sobre todo, un entorno empresarial donde el sector privado vuelva a confiar en el futuro. Hasta entonces, cada verano traerá otra ola de millones de graduados chocando contra un mercado laboral que no crece al mismo ritmo que sus aspiraciones, prolongando una crisis que Pekín prefiere mantener fuera de los titulares, pero que late con fuerza en el corazón de su juventud. El desempleo juvenil en China es un desafío que no se resuelve ocultando cifras. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale like, comenta tu opinión, explora más videos y prepárate para el próximo contenido que no querrás perderte.